Buenos días y muchas gracias por sintonizar el día de hoy. Estamos aquí en el segundo foro virtual recordando la vida y el legado del compañero Juan López. Juan fue vilmente asesinado hace casi un año, el 14 de septiembre de 2025, 24, perdón, y hasta la fecha su asesinato queda en la impunidad. Estamos en una serie que se llama Juan López, Legado y Justicia. La semana pasada tuvimos la oportunidad de profundizar más sobre el caso penal y los avances o los no avances que ha habido en la captura de los autores intelectuales. También profundizamos más sobre quién era Juan como defensor del ambiente y defensor de los derechos humanos. El día de hoy estamos profundizando, estamos aquí con dos personas especiales que nos va a hablar un poco más sobre Juan, quién era como regidor. Era un papel que Juan lo tomó muy en serio, luchó por su pueblo, por su comunidad y estamos aquí más que nada para profundizar sobre también el trabajo de denuncia y las investigaciones que hacía Juan en este papel contra la corrupción que él encontró una vez que él y otros entraron en la alcaldía como regidores durante ese periodo de gobernación. Entonces, estamos aquí el día de hoy con dos personas, Jennifer Ávila. Jennifer es la cofundadora de Contracorriente y también nos va a profundizar sobre una investigación que recién fue publicado por este medio de investigación de profundidad que analiza, investiga y analiza qué descubrió Juan López y los actos de corrupción que él encontró en esta administración en los meses antes de su asesinato. También con nosotros y nosotras tenemos el abogado Camilo Sánchez. Camilo es abogado, director de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de Virginia y también es parte del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol y ha sido una persona muy comprometida y acompañando esta causa desde hace varios años. Así que antes que nada queremos agradecerles por estar aquí el día de hoy. También a todas las personas en las comunidades, en las organizaciones nacionales como internacionales que nos acompañan el día de hoy. Así que mucho gusto y muchas gracias, Jennifer y Camilo, por estar aquí el día de hoy. Mucho gusto, Em, muchas gracias. gracias. El reciente informe que fue elaborado por Contracorriente se llamaba Juan López investigaba la corrupción en la alcaldía de Adán Funes antes de ser asesinado y expone graves irregularidades en la administración municipal que Juan López denunciaba e investigaba antes de su asesinato, conjunto con otros compañeros de la administración pública. El reportaje señala que Xiomara Lideni Molina Taura, una persona de alta confianza de Funes, recibió contratos millonarios de la alcaldía de Tocoa y también muestra que hubo vínculos entre el alcalde Adolfo Funes y la banda criminal Los Cachos que opera desde la comunidad Quebrada de Arena. El informe subraya además cómo Juan exigió públicamente la renuncia de Aaron Funes tras la difusión del narcovideo a finales de agosto del año pasado y apenas unos días antes de su asesinato, Juan fue visto en un video donde pide públicamente esta renuncia. Eso a la vez evidencia su valentía y su voz frente a la corrupción y la criminalidad, pero también nos dejó con la pregunta que si sus investigaciones tenían también algo que ver con su lamentable muerte unos días después. En este momento vamos a recibir la voz y este valentía de Juan. Vamos a escuchar este video de 1 minuto y medio
donde Juan muy claramente exige la renuncia y exige que se cumpla con las exigencias de la población de Tocoa. Dos cosas. Una es que renuncie voluntariamente porque sabe que hay una situación que no puede sostenerse en términos morales en el municipio. Segundo, en caso que no fuera así, depende de la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es, en estos términos, la persona indicada para dirigir los destinos del municipio. La conducta mostrada por el alcalde sigue un proceso administrativo, quién sabe si judicial, y eso es asunto de los entes competentes del Estado. El partido ya tiene a través del Tribunal de Honor una resolución que se ha retomado el fragmento esencial de la resolución del tribunal. La Fuerza de Refundación Popular no tiene facultades para llevar a cabo juicios contra un miembro del partido. Estamos exigiendo y exigiéndonos a nosotros mismos trabajar por la transparencia, y en este caso lo que sí tenemos es la obligación de exigir la renuncia y que siga el debido proceso que el derecho corresponde para él o para quienes tengan responsabilidades administrativas. Muchas gracias por compartir este video, como decía, tan contundente siempre Juan con su palabra. Realmente creo que estamos siempre hablando de Juan como un personaje, pero también recordar que Juan fue un compañero altamente comprometido con su pueblo, con su familia, con su iglesia y con Honduras. En realidad, él luchaba por un mejor mundo y también por un mejor municipio y recordamos a Juan. Así que para empezar, otra vez quiero darles la bienvenida a Jennifer y a Camilo y tal vez escucharles de ustedes también que conocieron a Juan, que había compartido con él en distintos momentos. ¿Quién era Juan López para ustedes? No sé si Jennifer quieres empezar un poco contestándonos esta pregunta. Bueno, muchas gracias, Jackie. Y bueno, también Camilo, que está aquí presente, y a quienes están viéndonos en esta transmisión. Bueno, Juan era una persona, y para quienes lo conocimos, pues muy analítico, ¿verdad? Siempre estaba como contextualizándonos todo. Creo que una de las cosas de los aprendizajes más grandes de Juan, para quienes le conocimos, quienes escuchábamos sus denuncias, es que él siempre tuvo muy claro que en una situación de un conflicto o en una situación en la que hay un atropello hacia una comunidad, hay todo un sistema, ¿no? Un sistema que utiliza la corrupción, un sistema que utiliza la violencia directa, ¿no? Y obviamente viniendo de la UAN, conociendo la UAN, conociendo todo lo que ahí pasa desde hace mucho tiempo por el extractivismo, Juan que dejaba muy claro esto, ¿no? O sea, que hay muchos actores vinculados, hay diferentes formas de hacer que estos proyectos, pues al final, a pesar de que atropellan las comunidades, desarrollen o lucren de los territorios de estas comunidades, pero que es un sistema, ¿no? Básicamente, y que hay que verlo desde múltiples formas. Entonces, para mí, Juan era una persona que tenía mucha claridad con eso. En el 2020, en el año de la pandemia, yo escribí una historia cuyo titular a mí me afecta mucho ahora en este momento, porque el titular era la historia de Juan y sus compañeros en Guapinol. En esos momentos también ya habían personas criminalizadas, pagando prisión, ¿verdad? Digamos, injustamente por el caso Guapinol. Y el título de esa noticia era Cómo defender el ambiente sin convertirse en mártir.
y 4 años después Juan se convirtió en mártir, ¿no? Y era una cosa que él decía en esa nota que yo escribí, que hablamos bastante, porque además era la pandemia y yo no podíamos salir, no podíamos vernos. Y él me decía, no, o sea, él mencionaba mucho eso, o sea, yo no quiero ser un mártir, no va a servir de nada que nos maten, ¿no? Em, y bueno, eso es algo que a mí digamos que lo tengo mucho en la cabeza todo el tiempo. Y he revisitado ese reportaje, de hecho, porque Juan ahí hablaba de la denuncia que en ese momento estaban haciendo como que comité de la corrupción, de la cual, con la cual se benefició Los Pinares en el Congreso Nacional, con todo lo de la reforma de la zona protegida, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, ese es Juan. Yo creo que muchas de las cosas que Juan dijo, que denunció, y su forma de hacerlo nos marcó a muchas personas en el país. Sí, muchas gracias, Jennifer. Gracias por recordarnos también de este reportaje, que por supuesto es muy, impacta mucho, ¿verdad? Vamos a dejar todos los enlaces a esos reportajes, porque han habido otros también que merece revisitar en esos momentos también. Así que muchas gracias a ti y también a Contracorriente por siempre dar seguimiento a esta causa. Y Camilo, tal vez para hacerte también la pregunta, ¿quién era Juan para ti? Para escucharte. Muchas gracias, Jackie. Un placer estar compartiendo con ustedes aquí y un saludo a las personas que nos están siguiendo. Yo conocí a Juan en la época en que Juan estaba movilizado por la defensa del parque, del medio ambiente y por la defensa y por la lucha por la justicia por sus compañeros que estaban injustamente encarcelados por ejercer sus derechos. Y yo diría que Juan para mí era el gran defensor de derechos humanos, ¿no? Personas consideran que los defensores de derechos humanos son los abogados o son las personas que trabajan en organizaciones sofisticadas de derechos humanos, pero Juan, por su quehacer, por sus valores y por su procedimiento, era yo creo lo que todos aspiramos a hacer en la defensa de los derechos humanos. Era una persona completamente comprometida, absolutamente comprometida con estos valores. Yo lo vi buscando la justicia para sus colegas. Trabajamos mucho durante esos años para que fueran liberados y su proceso fuera cerrado. Así que yo creo que era parte como de la idea de justicia de Juan, pero además también la forma como lo hacía, que era como el objetivo no estaba por encima de los valores ni por encima del día a día. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también como con su liderazgo y su fe, que yo creo que era también parte muy importante de Juan y que él era no solamente un líder dentro de lo secular, pero también un líder como espiritual y como su fuera muy importante para lo que él entendía que debía ser el liderazgo por estas causas. Y eso a mí me ha parecido siempre muy inspirador. Y yo creo que esa era una de las grandes fortalezas que tenía el liderazgo de Juan. Sí, gracias Camilo, por supuesto, eso fue como algo que guía desde adentro, ¿no? Ese compromiso con la tierra por su compromiso con la fe y algo más grande, ¿no? Que el ser humano. Así que, pues gracias a ustedes y para empezar a profundizar un poco sobre este informe, ese reportaje que fue publicado la semana pasada, eh, quería hacerle pregunta a Jennifer un poco sobre por qué era el objetivo, qué les motivaron a hacer eso y qué es lo que descubrieron a investigar y profundizar sobre esos temas. Em, bueno, sí, primero que todo, siempre nosotras nos movemos mucho con la denuncia ciudadana, es decir, no, claramente no podemos con todas las denuncias que llegan todos los días, lastimosamente hay muchísimas acciones de corrupción a nivel de municipalidades, a nivel de gobiernos.
muchas faltas de transparencia, etcétera. Pero Juan nos había comentado hace tiempo, pues, además porque ya había una investigación del Ministerio Público en marcha. De hecho, ya hubo allanamientos a esa alcaldía, así como en otras alcaldías también. Estoy recordando ahora mismo la alcaldía de Progreso, ¿no? Que también tuvo allanamientos por la ATI y tal. Entonces, sí recuerdo que Juan, siendo regidor, nos mencionaba de interés de investigar más sobre diferentes cosas, ¿no? Primero, contratos fantasmas, paracaidismo, que lastimosamente son cosas muy comunes en las municipalidades porque tiene que ver con el clientelismo, la forma de hacer política en Honduras. Luego la fiscalía abrió un caso sobre este desvío de fondos del pago del seguro social, que no llegaron, digamos, al seguro social, y por lo tanto muchos de los empleados no tenían acceso al servicio de seguro social por ese desvío de fondos, que eso es algo que está todavía en marcha, esa investigación en el Ministerio Público. Y pues a raíz de algunas pistas que nos dejó Juan, que también otras personas ya habían denunciado, nosotras buscamos en los portales de transparencia ver qué cosas raras podíamos encontrar. Un colaborador nuestro que se llama Jared también estuvo reporteando en la zona, levantando como más información a nivel local sobre quiénes son estas empresas que están siendo beneficiadas por la alcaldía de Tocoa de manera pues progresiva y con bastantes contratos. Y recordemos que las alcaldías son el poder local con menos recursos, es decir, que también, pero también menos vigilancia. Creo que hay mucha menos vigilancia en la forma en que las alcaldías contratan. Y hemos notado que hay patrones que se repiten en alcaldías, ¿no? Empresas que no tienen nada que ver con el rubro donde se les contrata, obviamente con sobrevaloración. Vemos que en las alcaldías sucede mucho, como en este caso de Tocoa, la sobrevaloración de alimentos, sobrevaloración de eventos, de cosas que se necesitan, cosas de oficina, y eso pues también ocurre en la alcaldía de Tocoa. Entonces encontramos varios contrataciones a empresas vinculadas a una persona que ha sido tan cercana al alcalde que incluso le sirvió de aval hipotecario en algún momento, y de una familia, de una comunidad que ha sido ya señalada por actos de violencia, ¿no? Y de hecho que están vinculadas, algunos miembros de esas familias vinculadas también a una banda criminal en esa zona, ¿no? Nosotros también, cuando pudimos hacerlo, consultamos al alcalde Adán Funes sobre sus vinculaciones con esta banda criminal de los Cachos, que de hecho hemos estado viendo que últimamente han estado haciendo algunas capturas en contra de estas personas, incluso algunas personas vinculadas a estas familias que ya tienen órdenes de captura. Y Adán Funes, por ejemplo, dijo en vivo y nos confirmó que él había tenido diálogos con el líder de la banda de los Cachos como parte de una mediación que hizo cuando hubo una protesta en Quebrada de Arena, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, nos llamó mucho la atención también antes de publicar esta historia, de, bueno, ¿por qué un alcalde mediaría con una banda criminal, además conocida como tal, ¿verdad? No es como que no se conoce, ya hay órdenes de captura, o sea, hay una claridad sobre los vínculos criminales de estas personas. Entonces, digamos que sí, pudimos seguir algunas pistas. Yo diría que no son todas las pistas que pudimos, o sea, no es todo lo que todavía se puede hablar sobre esto. Recordemos que hubo un incendio en la alcaldía de Tocoa en julio, que también ha impedido que podamos tener más documentación. De hecho, nosotros encontramos el reporte de los bomberos en el que se dice claramente que se perdió la mayor cantidad de documentos de años, documentos que eran sumamente importantes para entender no solamente temas de contrataciones, sino también, y pagos, digamos, pagos de los gastos de la alcaldía, sino también temas de la concesión, ¿verdad? De la concesión minera de los Pinares. Entonces,
Sí vimos que hay personas conectadas, en el reportaje lo pueden encontrar, personas conectadas que son cercanas al alcalde, pero también que son cercanas a la empresa Los Pinares, que están dentro de esta trama. Y pues, en efecto, al menos en lo superficial que se puede ver en las contrataciones, si se ve una preferencia a estas empresas, a empresas vinculadas, además de ella y de sus familiares, y de pagos continuos, digamos, aún en el proceso que había también en esos momentos, en julio, de ese incendio, ¿verdad? Entonces, pues un poco es por ahí, como digo, son patrones de corrupción que uno puede decir, bueno, son comunes en las alcaldías, pero en este caso en específico, tomando en cuenta que hay una situación de violencia que están viviendo las comunidades, que de hecho Jared también estuvo reportando en Quebrada de Arena y en estas zonas donde también hay un conflicto agrario y donde también están involucrados estos grupos delictivos, pues sí, también hay una vinculación, ¿no? Con el proyecto extractivo en el Aguán, el conflicto agrario y la corrupción en el poder local. Sí, definitivamente. Este vínculo también que Juan siempre lo tenía muy presente, ¿verdad? Creo que con sus distintas luchas, como lo veía como una sola lucha por la liberación realmente de ese territorio, de intereses oscuros que tenía, estaba marcado por la violencia también en la vida de las personas que defienden la tierra. Y es interesante, o sea, lo que mencionas y lo que se subraya en el reportaje también son los distintos momentos, ¿no? Como el incendio, la pérdida de evidencia, la falta de investigación, la no respuesta de parte del Estado. También en ese momento era un momento clave también por la defensa, porque estaba en un proceso otra vez de hacer un nuevo cabildo porque el alcalde no quería conocer el cabildo popular que se había hecho por creo que sexta o séptima vez de rechazo al proyecto, así que era como un momento también de mucho conflicto a nivel local porque era como todo estaba destapando, ¿verdad? Y creo que lo que mencionas que fueron en esos meses, ¿verdad? Que se intensificó bastante la presión que Juan sentía y como otras personas, ¿verdad? Que cerca y que sabían también que eso estaba destapando. Camilo, tú conociste a Juan hace, creo que hace 7 años. Has acompañado muy de cerca a esa lucha, como decías, también escribieron desde la universidad un informe muy importante que habló sobre ese tema que Jennifer mencionó al principio, la detención ilegal también de los compañeros de Río Guapinol. Em, Conociendo a Juan como defensor, como persona, como también regidor, Mm. ¿qué te sorprendió de o qué te llamó la atención de este artículo, este informe de profundidad que publicó Contracorriente? Muchas gracias. Primero quisiera decir que yo soy un fan de Contracorriente, me encanta su trabajo y nos ha servido muchísimo para el trabajo que hemos hecho en Honduras, en este caso, no solamente este reporte, sino otros muchos que han hecho. Y mira, a mí no que me sorprenda, pero sí me llamó la atención el hecho de que con el esfuerzo de Contracorriente muestra que hay la posibilidad de investigar de manera comprensiva lo que está sucediendo en el territorio, que hay pruebas documentales, que hay formas de seguir pistas de investigación, que hay formas de llegar a entender los patrones de cómo toda esta violencia está interconectada y cómo los abusos están interconectados. Y es algo que lamentablemente el Ministerio Público no ha hecho durante todos los años en los que yo llevo acompañando este proceso. Em, lo que hizo Contracorriente lo hizo sin la capacidad y ni la autoridad que tiene la Fiscalía o el Ministerio Público, y sin los recursos que tienen estas instituciones. Lo que yo pensaba leyéndolo era como cómo estas instituciones que tienen autoridad y recursos
podrían hacer esta investigación teniendo en cuenta pistas como estas, teniendo en cuenta que si uno revisa los contratos, uno va a empezar a entender qué está sucediendo. Si uno empieza a revisar todo lo que de alguna manera Jennifer decía sobre el actuar de las autoridades administrativas, qué está pasando al interior y cómo se toman las decisiones en la alcaldía. Gran parte de lo que ha vivido la comunidad y los abusos de los que no ha tenido justicia están directamente relacionadas con decisiones administrativas que se toman al interior de este núcleo que es la municipalidad, que ha tenido que ver con las licencias, digamos, hemos tenido debates judiciales sobre, por ejemplo, no solamente eh, la operación sin licencia, pero también la falsificación de documentos públicos. También hemos tenido discusiones sobre quién se beneficia de estas decisiones, cómo se puede armar de alguna manera como esos patrones, que es algo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía desde el primer momento y en donde lamentablemente no se ha investigado. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención de este artículo era como prácticamente diciéndole a la Fiscalía, mira, si tú simplemente empiezas aquí y vas aquí y esto te lleva aquí y esto te lleva aquí, tienes como una teoría del caso sustentada por evidencia que existe, que está ahí. Obviamente yo entiendo y sé, hay evidencia que se ha perdido y se ha perdido por negligencia de las autoridades de investigación. Pero incluso con la poca evidencia que existe, hay formas de armar teorías del caso que no solamente con los hechos de corrupción que han rodeado este caso, pero también con los hechos de violencia. Pues la fiscalía no ha hecho nada, ni para el caso de Juan, ni de Ali, ni de Okelí, ni de Jairo. Pues digamos, hemos tenido como estos avances y yo creo que esto es como una muestra de que hay información de que si existiera voluntad realmente de hacer justicia, habría una mejor oportunidad de darle una mejor respuesta a la comunidad y a las víctimas de este caso, a las familias, como la familia de Juan, y en general a las familias que han vivido como todos esos actos de corrupción, violencia durante todos estos años. Y sí, muchas gracias, Camilo. Es cierto y gracias también por recordar que esta impunidad que es como resulta de la falta de investigación, como en los casos también de los otros compañeros, Okeli, Jairo, Ali, que en 2023 también fueron asesinados vilmente, brutalmente también, como el compañero Juan ante sus familias, que ha dejado también un impacto psicológico súper fuerte en las comunidades y en las personas que siguen defendiendo sus derechos, ¿verdad? Y creo que nos llama muchísimo la atención el hecho que no ha habido una investigación que se ha esclarecido la verdad en estos casos. Y uno también pregunta, si hubieran hecho una investigación de profundidad y hubieran llevado a cabo un caso realmente bien abordado, si hubiera llevado a justicia a las personas responsables, tanto materiales como intelectuales también en el caso de los otros compañeros, hubiéramos estado en este lugar donde estamos hoy hablando del compañero Juan López y cuántas personas más, ¿verdad? En un país donde también se ha demostrado esta falta de interés de profundizar sobre los autores intelectuales, quién pagó, quién ordenó. Tenemos siempre en vista también el caso de la compañera Berta Cáceres, que seguimos esperando una justicia integral que no se ha logrado también por esta falta de avance, digamos, por conocer la verdad y la justicia y cuánto ha sufrido tanto las víctimas como las familias de esos crímenes que han marcado la vida de las personas que siguen luchando, ¿verdad? Para un país mejor. Así que
Creo que es muy importante lo que dices, Camilo, que nos reflexionamos sobre lo que puede ser un medio de investigación de profundidad, qué se puede aprender el Ministerio Público de esto, ¿no? Y cómo se hace investigación y cómo hay que seguir líneas de teoría de la investigación que podría dar índices, ¿verdad? En por dónde se debe ir una investigación que llega a todos los responsables. Jennifer, quiero darte otra vez la oportunidad de profundizar y voy a leer aquí porque no quiero dar algún dato equivocado. Em, pero en la investigación se detectó que hay tres empresas ligadas a Xiomara Liden y Molina Tábora. Y también hablo de miembros de la banda y sus vínculos con el grupo criminal Los Cachos. Y estas empresas recibieron más de 4.6 millones de lempiras en contratos únicamente durante el año 2024, que no fueron realmente fundados y no había un motivo que podía explicarlos. Em, También, como mencionaste, hubo un incendio en la sección de tributación del edificio municipal que también la policía, como dijiste, los bomberos también calificó como intencional con el intento de destruir. O sea, era como muy claro desde un principio que la destrucción de esa parte específica también de la alcaldía era para destruir documentos. Y eso era una documentación clave que podía servir como evidencia en casos, investigaciones penales. Los testimonios señalan que los guardias en este caso fueron instruidos a no intervenir, además. Y bueno, creo que hemos, bueno, también recordando el video que vimos al principio, donde habla Juan también del narcovideo que salió 2 semanas, eran como varias cosas que estaban pasando al momento, pero lo que era claro para Juan era que Aaron Funes ya no era apta para seguir como alcalde de Tocoa y por eso le pedía la renuncia. Em, Creo que es importante que valoramos también que ha sido la respuesta del Estado. Creo que no ha habido una respuesta que yo he visto sobre la investigación de Contracorriente. Pero quería ver en qué medida es relevante su informe para comprender las circunstancias del asesinato de Juan hace un año y bueno, si tú has visto alguna respuesta de parte de las instituciones o en general desde la sociedad que están viendo como reacción a la publicación de este informe. Bueno, lastimosamente cuesta mucho tener como reacciones positivas en el sentido de decir, bueno, por lo menos un compromiso de una investigación más a profundidad, una explicación incluso, ¿sabes? Hay muy pocas instituciones que luego salen a reaccionar a decir, no, vamos, podemos dar una explicación sobre esto. Pero en el caso de estos contratos, por ejemplo, los contratos por comida, que claramente no están bien fundamentados, que son decenas de platos para una unidad que tiene 8 personas, ¿no? O sea, como obviamente ahí hay una situación ya muy clara que el Tribunal Superior de Cuentas ya debería de hacer una investigación de oficio de entrada, ¿no? Por ese tipo de contratos o por ese tipo de pagos, pero luego tienes también una empresa que vinculada a ellos mismos, a ese mismo círculo familiar, que también se benefició del incendio porque le vendió todo el inmobiliario justo después del incendio, ya estaba listo ese contrato para hacer esa compra, ¿no? O sea, y alrededor del incendio mismo no hemos escuchado ni siquiera una promesa, digamos, de las instituciones de investigación, aún ya teniendo este informe de los bomberos, que yo no recuerdo haberlo visto antes o tal vez no estuvo tan presente, digamos, en aquel momento, que en efecto, como dices y como dice el informe, o sea, fue provocado, hay pruebas, hay testimonios y hay
una claridad de que lo que se perdió ahí fue evidencia, justamente, ¿no? Entonces, preguntamos incluso al Ministerio Público si habían sido afectadas sus investigaciones por la pérdida de evidencia, y ellos dijeron que seguían investigando, que en febrero, oigan, esto fue febrero, hicieron un allanamiento y el incendio fue en julio del año pasado. Entonces, sí, digamos que la pérdida es muy grande porque además hay una tardanza del Ministerio Público entre el momento que existe la denuncia hasta el momento que actúan, ¿no? Entonces, eh, digamos, en esa parte no hemos tenido una reacción. Yo creo que sí hay como mucha, al menos a nivel de la gente o la audiencia que ha leído esta nota, mucha gente lo que ha expresado es que muchas de estas denuncias ya se escuchaban, digamos, en Tocoa, que no son cosas, digamos, como un poco lo que decía Camilo, no sorprenden que sucedan lastimosamente, ya son actores también conocidos. Pero que lo que sorprende es que no haya una investigación tan específica, ¿no? Nosotros también en este reportaje hablamos de hay este vínculo, ¿no? Que ya lo habíamos hablado antes, el vínculo del alcalde y eso que, bueno, o sea, no solamente nosotros, sino que está el video que tanto escándalo armó, pero tampoco algo concreto, sino más allá del escándalo no tuvimos más de sus vínculos con grupos criminales. Pero según el expediente de Juan Carlos Lizama, quien es uno de los líderes de esta banda de los Cachos, por ejemplo, que es el líder de la banda de los Cachos, con quien Funes aceptó haberse reunido y está en video, o sea, él aceptó haberse reunido con él durante una manifestación en Quebrada de Arena. El supuesto sicario salió de la cárcel en Olanchito en febrero de 2023 con la ayuda de una abogada vinculada al Partido Liberal que representó a Ramón Lobo en un caso de malversación de fondos y obtuvo una constancia de trabajo proveída por la Municipalidad de Tocoa. Eh, entonces eso también es algo muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que Adán Funes, además en público, solo dijo que había conocido a Juan Carlos Lizama como un líder comunitario, cuando él ya había estado preso, es decir, ya tenía un antecedente, pero además se usó una carta de trabajo proveída por la alcaldía como si él había trabajado ahí, ¿verdad? Y luego, pues obviamente hay otra vinculación ahí con alguien de los Tábora que también pasó a trabajar en la Unidad Municipal Ambiental, que es sumamente importante, digamos, en este momento, en el momento en el que sucede todo lo que sucede con el caso de Guapinol, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas muy concretas que se le pueden seguir la pista, digamos, y se pueden seguir y se pueden pedir esos expedientes y se pueden determinar las responsabilidades, sobre todo con personas y grupos que ya están abiertamente identificados como grupos criminales. Y luego los vínculos, o sea, los vínculos, quisiéramos que pasen a más del escándalo político que implica un narcovideo, ¿verdad? Creo que ya hay bastantes muestras de que hay pruebas de estos vínculos y que ya debe haber una investigación mucho más profunda en este caso. El Partido Libre, el Comité de Ética del Partido Libre solicitó el retiro de Adán Funes del partido después de todo lo que pasó, ¿no? Y no se hizo. Digamos que a pesar de que no hay una candidatura de Adán Funes, no hubo un compromiso del partido de sacar a una figura que debería ser puesta a investigación, ¿no? Entonces eso también es bastante lamentable, digamos que no es la reacción que hubiéramos querido, yo creo, nadie en el país, pero ese es el tipo de reacciones que tenemos. Yo creo que también hay unas reacciones positivas en cuanto a la gente, en el sentido de que a pesar de que hay un miedo, porque hay un miedo en el Aguán, en general hay un miedo en el país, pero en la zona del Aguán hay miedo por denunciar. Yo creo que también el hecho
de exponer estas cosas hace que mucha gente sienta que hay un sentido en denunciar, que no solamente, que sí, que quisiéramos una reacción más fuerte por parte de la Fiscalía o una reacción más fuerte por parte del Estado, pero que sí estar teniendo esta discusión, yo creo que también hace ver que sí es importante la denuncia, o sea, sí es importante hablar y sí es importante ver también de cerca al poder local, porque creo que es donde ha habido más conformismo también de la gente o de decir el poder local es lo más peligroso de investigar y en efecto lo es, pero creo que sí es importante mostrar que la denuncia pues sirve para visibilizar esto y para en algún momento también tener mucha mayor fuerza al momento de exigir una respuesta del Estado. Sí, muchas gracias, Jennifer. Y creo que esos vínculos también, como dices, hay hechos concretos, hay bastante información documentado, y también hay hechos que están incluso hechos públicos. Y bueno, además la investigación demuestra esos vínculos que tal vez a veces no están tan al público, aunque se manejan muchas veces a nivel local. Pero poniendo todo este informe, también quiero decir que ha sido como una herramienta bastante importante, este informe y cómo comprender la situación y el riesgo que enfrentaba Juan en los días y meses antes de su asesinato. Incluso es como se conmueve uno bastante leyendo, ¿no? Los mensajes de texto que ustedes tienen allá de un fuente que ha hecho. Esos son los mensajes que estaba recibiendo. O sea, también llama mucho la atención los paralelos también con el caso de Berta, que muchas veces hablamos de que Berta sabía que algo estaba en curso, sabía que algo le iba a pasar. Y creo que Juan imaginar a cualquier persona con sabiendo algo me va a pasar, pero lo que Juan hacía era, bueno, ¿cómo voy a cuidar? Y a verte también, ¿cómo voy a cuidar toda la gente alrededor de mí? Antes de pensar en mí mismo, voy a asegurar que mis compañeros y compañeros están bien, ¿verdad? Y creo que esos mensajes también toca de fondo quién era Juan, ¿verdad? Y quién era como persona, como líder, como compañero también, que hacía esa lucha por el bienestar de todos y todas. Camilo. Un poco para ir cerrando, has estado, como decía, acompañando este caso mucho tiempo. Juan también era beneficiario, como otros miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y el Bufete de Justicia para los Pueblos de las Medidas Cautelares 137/2023. Eh, Sabemos también que en los días de su asesinato, Juan hizo una entrevista donde habla del falta de cumplimiento con esas medidas, que su vida, como la vida de otras personas, estaba en riesgo, que el Estado no les estaba protegiendo como se debía. Juan, el Estado de Honduras no pudo, no quiso, no pudo proteger la vida de Juan, pero ahora estamos a un año casi de su asesinato y la pregunta es, ¿qué debe ser la respuesta? ¿Qué debe ser la actuar urgente del Mm, Estado para asegurar que haya una justicia integral para Juan? ujú. Y un poco para ver cómo debe ir este caso ahora. Sí, muchas gracias, Jackie. Mira, como tú muy bien lo dices, el Estado de Honduras tiene unas obligaciones internacionales en general porque debe cumplir como los compromisos que ha hecho, pero además unas particulares porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudiando la gravedad y urgencia de las amenazas contra los miembros de, el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, decidió otorgar unas medidas cautelares, que significan que el Estado tiene que proteger específicamente a estas personas. Y dentro de esas medidas cautelares, una parte muy importante que dice la comisión es, usted no va a evitar que esas personas estén en riesgo si usted no investiga el riesgo. O sea,
básico para evitar que esa persona esté en riesgo, se investigue y desmantele el riesgo. ¿Ven? Lo que nosotros le hemos pedido al Estado de Honduras, no de hoy, de hace mucho tiempo, pero que todavía sigue en mora, es varias cosas, pero yo quisiera concentrar en tres cosas muy concretas. La primera es la obligación de una investigación concentrada y orientada al develamiento de la verdad y la responsabilización de todos los responsables y el desmantelamiento de las estructuras criminales culpables de los hechos. ¿Esto qué significa? Eso significa que la investigación por todos este rosario de delitos debería ser concentrada y no como ha pasado mucho, y es que se abre un proceso en la Fiscalía X por una de las cosas, en la Fiscalía Y por otra de las cosas, y entonces cada uno de estos procesos no está viendo, digamos, la complejidad de todo el contexto, sino simplemente está viendo uno de los pedacitos y buscando responsables en uno de los pedacitos. Generalmente el responsable que más cerca esté, pero no llegan a donde deberían llevar, y es a investigar cuáles son los patrones. ¿Qué explica esta violencia? ¿Quién se beneficia de esta violencia? Ir más allá de simplemente, por ejemplo, el gatillero, como es el caso en este momento de Juan, en donde hay una persona que está eh, en este momento procesada y en detención por haber cometido el homicidio, pero ¿quiénes están detrás de estos hechos? Y estos hechos, ¿cómo se conectan con los otros hechos que son la base que permitiría uno entender esta violencia de dónde salió? Porque no es una violencia gratuita, es una violencia que inicia por el hecho de que las personas tenían un activismo, por el hecho de que Juan estaba ejerciendo unas funciones públicas, ciudadanas, de activismo, de queja, de denuncia. Es decir, la primera obligación que tiene el Estado es esto, que la investigación sea concentrada y realmente orientada al desmantelamiento de las estructuras que permiten esta violencia, y no, como les decía, como se ha hecho hasta ahora, yendo caso por caso e intentando simplemente agarrar como la uva bajita, pero no llegar al fondo del asunto. La segunda es la protección de la integridad de la investigación. ¿Y esto qué quiere decir? El Estado es el que está obligado a proteger las pruebas. El Estado es el que está obligado a evitar que la verdad se desvanezca. Y para eso tiene que investigar rápido, para eso tiene que proteger los medios de prueba, para eso tiene que evitar que, por ejemplo, hechos criminales como los que ya se han anotado aquí, como incendios premeditados que están directamente dirigidos a que la posibilidad de probar los delitos ocurran. Todo eso tiene que ver también en algunos casos. Las propias acciones del Ministerio Público pueden llevar a que sea más difícil investigar, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dan comunicados públicos y se alerta sobre cuáles son los pasos que vienen o que siguen en la investigación, eso pone en alerta a las personas que posiblemente no están de acuerdo con que la investigación siga. Entonces, digamos, ese es el segundo tema. La responsabilidad del Estado es que la integralidad de la investigación sea resguardada. Y en tercer lugar, la tercera cuestión es la obligación del Estado de protección de las víctimas y los testigos. Esa también es del Estado. Y eso significa proteger, ya lamentablemente, este es uno de aquellos casos en donde, a pesar de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues la violencia continúa. Juan era beneficiario de medidas cautelares y fue asesinado durante la vigencia de las medidas. Este es un caso en donde hay unas amenazas serias, graves, concretas contra las víctimas y concretas y serias contra posiblemente los testigos. Es obligación del Estado protegerlo. Todos estos hechos, y cada vez que se va revelando la verdad, cada vez que se van produciendo avances, hemos visto violencia, y no es violencia, digamos, aislada, es violencia repetida. Los casos de Ali, Okeli, Jairo, Juan, todos estos muestran cómo, digamos, no es que sea una queja abstracta sobre riesgo, sino que es súper concreto en donde nosotros hemos visto que existe esta violencia. Hoy en día, con las revelaciones de Contracorriente, por ejemplo, uno puede entender que el riesgo de las personas y de las comunidades aumentó por el hecho de que esto va a permitir que muchas personas sientan que pueden llegar a avances en la verdad, y ahí es donde uno espera que haya protección por parte del Estado hondureño. Yo me concentraría en esas tres por ahora. Muchas gracias,
Camilo, y bueno, muchas gracias también, Jennifer. Creo que es una oportunidad, este informe, creo que es una oportunidad, como decía Camilo, de indagar, de investigar de profundidad, de ver todo la pantalla y no solamente los hechos, digamos, aislados, sino cómo esa estructura criminal ha estado operando en la zona desde hace tiempo y cómo no son actos individuales, sino es un conjunto de actos violentos. Y como decían, y eso es exactamente lo que Juan denunciaba, violencia estructural, sistemática, que afectaba a las personas en el Aguán y por eso también era tan fuerte su lucha, su denuncia contra esos actos de corrupción. Eh, Quiero agradecerles, también quiero agradecer a las personas que han estado sintonizados en este momento. Creo que, bueno, el legado y la memoria de Juan lo vamos a seguir recordando, haciendo memoria. La otra semana también les invitamos a sintonizar. Vamos a tener otro foro virtual donde vamos a profundizar sobre los textos, los escritos que hacía Juan. Muchas personas saben que Juan era una persona que escribía, era un escritor prolífico que reflexionaba sobre la sociedad, el funcionamiento de las instituciones y nos hacía mucho el llamado de hacer lo correcto desde el corazón, de ver un mundo de otra forma. Y la próxima semana vamos a profundizar sobre esos textos. Vamos a darle lectura a algunos y tenemos también algunas personas invitadas para acompañar en este espacio. Así que les invitamos el otro miércoles, creo que es el 3 de septiembre, a la misma hora, a las 10 de la mañana, para seguir con esta serie de foros virtuales para hacer memoria. Em, También quiero invitarles a ir, las personas que nos acompañan pueden ir a la página guapinoresiste.org, barra introvertida Juan López, y ahí van a encontrar una página dedicada a la vida de Juan, donde también puedes dejar tus recuerdos, tus fotos, tus memorias, que también vamos a estar compartiendo ya el otro mes, acercándonos a la fecha de su siembra el 14 de septiembre. Entonces, les invitamos allá. Y bueno, tal vez para cerrar, Camilo y Jennifer, ¿qué sería justicia para Juan? Y también, ¿qué es el legado? ¿Qué llevas con Juan? ¿Qué es el legado? ¿Y qué sería justicia para Juan López para ir cerrando? Y de nuevo, muchas gracias a los dos. Camilo, no sé si quieres empezar y pasamos a Jenny. Sí, sí, claro. Yo sería muy breve, pero yo creo que las dos están conectadas. El legado de Juan es justicia, porque él fue un luchador por la justicia y justicia ambiental, para el parque, justicia para la comunidad y los esfuerzos de la comunidad, y justicia para digámoslo así, como la moralidad administrativa y la lucha contra la corrupción. Yo pienso que sí que haya una investigación, justo como lo estaba planteando el abogado, concentrada, integral. Hay muchísimas aristas que de hecho nosotros también hemos mostrado, hasta el uso de tierras agrarias para la minera. O sea, es decir, hay muchísimas aristas que el Estado puede investigar y que puede determinar responsabilidades, y yo creo que justicia sería hacer eso, una investigación integral. Creo que Juan confiaba, frente a todo, confiaba también en la institucionalidad desde el momento en que hacía denuncias. Entonces creo que el Estado le debe hacer investigaciones decentes con respecto a todo el proyecto extractivo en el Aguán. Y aquí no solamente estamos hablando de la mina, sino todo el proyecto extractivo, planta de energía, planta procesadora, en las mismas empresas extractivas de palma africana. Todo lo que está generando la violencia, el conflicto en el Aguán, ese debe ser investigado y debe ser resuelto, y ese puede ser algo de justicia para Juan.
Yo quiero agregar quizá también un anuncio pequeño con el tema de que Juan era un escritor. Nosotras publicamos en papel su último escrito, que fue un escrito que él mandó, porque él mandaba sus escritos por WhatsApp a mucha gente en esos días, justamente por el tema de la independencia. Y creo que hay un análisis y una exigencia muy fuerte de Juan sobre los proyectos políticos, ¿verdad? Al final, que requieren estos países. Entonces, ese escrito y una reflexión sobre la vida y el legado de Juan lo pueden encontrar también en la revista en papel Contracultura que recientemente publicamos en Contracorriente. Muchas gracias, Jennifer, y muchas gracias, Camilo, por haber compartido este espacio de reflexión, de memoria y para ayudarnos a seguir exigiendo justicia para Juan. Quiero también recordarles que el día de mañana está programado la continuación de la audiencia preliminar de 3 personas que han sido acusados de ser los autores materiales del asesinato de Juan López. Esto va a ser, ya llevamos 3, creo que eso va a ser el tercer día de audiencia. Estamos en suspenso ahora esperando saber cómo responde el Ministerio Público ante la solicitud de un proceso abreviado de uno de los acusados. Esperemos que se resuelva y que se pueda proceder mañana con esta audiencia para también seguir exigiendo justicia y aclarando la verdad sobre los hechos. Así que les invitamos a acompañarnos. Esperemos que sea transmitida la audiencia en las redes sociales del Poder Judicial y también se puede encontrar más información en las redes sociales del Comité Municipal. Así que muchas gracias y nos vemos el otro miércoles. Gracias. Gracias.